Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Romero y esto es Mundo Podcast, el espacio donde política, cultura y reflexión se encuentran a través de los mejores podcasts de la multiplataforma Telesur. En los próximos minutos te invitamos a recorrer por el pensamiento crítico y la memoria latinoamericana a través de Mundo Conexo de la mano de Saraí Amorós, El Mundo según Ramonet con Ignacio Ramonet y Orbearte con José Delgado. A 71 años del nacimiento de Hugo Chávez Frías, su legado sigue vigente en la defensa de la soberanía, en la justicia social y en la solidaridad entre los pueblos del sur global. En Mundo Conexo, Saraí destaca cómo la revolución bolivariana de Venezuela a Palestina sigue demostrando que la verdadera fuerza está en el pueblo organizado. Acompáñenme. La revolución bolivariana no es de Chávez, es del pueblo. Así lo dijo una vez el comandante y hoy Venezuela le rinde homenaje con música llanera, pero también con la defensa de su soberanía, de la soberanía desde las urnas y con una profunda solidaridad con causas como por ejemplo la de Palestina. En un mundo atravesado por el conflicto bélico fundamentalmente, el legado de Chávez sigue siendo un faro de dignidad, de paz y de justicia social. Soy Saraí. Esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Este lunes 28 de julio, el comandante Hugo Chávez Frías cumpliría en vida 71 años. Eso no impide que el pueblo de Venezuela lo recuerde, lo celebre, lo rememore desde su legado de justicia social, desde la defensa de la dignidad del venezolano, pero de cualquier persona, y desde la construcción de una sociedad igualitaria y justa, tomando en cuenta que Chávez no es solo de Venezuela. Chávez se ha convertido en un faro para América Latina y el Caribe, un ideario bolivariano, donde se sentaron las bases de una Venezuela profundamente comprometida con los derechos humanos y la solidaridad internacional. En todo el país se celebran desde cada rincón donde el amor por este líder se siente aún vivo, desde un mural en un espacio callejero, en una calle, en una obra artística o en diversos actos conmemorativos un poco más protocolares. Las calles de este país, les cuento para quienes no están en Venezuela, se llenan de movilizaciones y homenajes que reafirman su pensamiento como guía vigente del proceso revolucionario. Los ojos de Chávez ustedes lo encuentran casi en todo el país. Y desde el cuartel de la montaña, el conocido cuartel de la montaña 4F en la ciudad de Caracas, hasta los espacios comunitarios más humildes, su imagen y su palabra son recordadas constantemente como parte de un patrimonio moral de un pueblo. Y desde las 12 de la noche del 28 de julio, que es el día de su nacimiento, este país cambia completamente de aire. Hoy, estas ideas resuenan con fuerza porque hay una tragedia que sigue su curso, que no se detiene, y es la tragedia humanitaria en Gaza. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza confirmó que al menos 147 personas hasta el momento en el que grabamos este podcast, entre ellas 88 niños, han fallecido por hambre. Imagínense las imágenes. Desnutrición desde el inicio de los ataques israelíes en octubre de 2023, la cifra sigue aumentando y en un contexto de creciente devastación y crisis humanitaria en la Franja de Gaza, provocada fundamentalmente por la hostilidad de la ocupación. Ante este escenario, Venezuela nuevamente se ha reafirmado como un bastión antifascista y un actor activo por la paz, albergando iniciativas como por ejemplo la Cumbre Mundial por la Paz y contra el imperialismo, un espacio donde se reunieron más de 80 países con sus representantes, 600 invitados internacionales, representantes de diversos movimientos sociales, políticos, culturales, parlamentarios, activistas por los derechos humanos. La cumbre cerró con un documento conjunto que reafirma el derecho de Palestina a exigir como Estado libre, que sea un Estado libre, a exigir que se les reconozca como un Estado libre e independiente, y exige justicia ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por el sionismo. Pero estos
tanto invitados nacionales como internacionales, no solo estuvieron aquí para reflexionar sobre Palestina, sino también para ser parte de ese proceso que, como les comenté al principio, tiene que ver con el legado de Chávez, se mantiene en este país. Como parte de las ideas chavistas que tienen que ver con ese proceso de democracia junto al pueblo, ideas que se mantienen muy vigentes y que se siguen fortaleciendo en este país a través de la gobernanza popular. Todos estos invitados internacionales fueron parte también en calidad de veedores internacionales, observadores o acompañantes de lo que sucedió en Venezuela este 27 de julio, de este proceso democrático que cerró un ciclo electoral que la ultraderecha había saboteado constantemente para arrebatar la victoria al pueblo, un ciclo que se cierra por el lapsus al menos de 4 años. Prueba de la confianza de este pueblo al presidente electo, al presidente Nicolás Maduro, justamente hace un año, el 28 de julio, fue la contundente victoria del gran pueblo patriótico Simón Bolívar, quien conquistó 285 alcaldías de las 335 que estaban en disputa durante las elecciones municipales. Una expresión muy clara del respaldo popular que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha logrado y a su compromiso con un modelo soberano, humanista y multipolar. Este es un tema importante porque gracias a esta multipolaridad llegan tantos invitados internacionales a este país, incluso asediados por las mentiras, por los miedos que le influyen a través de declaraciones que no se corresponden con la realidad de lo que se vive en este país, porque les cuento que las calles durante todo este proceso eleccionario se mantuvieron completamente en paz, sin ningún tipo de conflicto y con la confianza del pueblo en su sistema electoral. Y es que pareciera que el mayor regalo del pueblo venezolano al comandante Chávez en sus 71 cumpleaños ha sido la lealtad inquebrantable a su legado. Una lealtad que se expresa no solo en palabras, sino también en actos simbólicos y en esa fuerza concreta de la revolución bolivariana como un proyecto de transformación social y política. Esa misma fuerza que hoy sostiene la esperanza popular frente a los grandes desafíos económicos y geopolíticos que enfrenta Venezuela y que demuestra que el chavismo, como una línea política, ideológica, pero también humana, no es nostalgia, a pesar de algunos, sino una práctica viva, cotidiana y emancipadora. La vigencia de su pensamiento articulado con el liderazgo de Nicolás Maduro y el protagonismo del pueblo organizado sigue siendo un motor de cambio y dignidad en tiempos de profundas turbulencias globales donde, recordemos, se usa el gentilicio de venezolano o venezolana para atacar a Latinoamérica, para atacar a un pueblo que se mantiene firme. ¿Cómo puede sostenerse entonces la narrativa mediática que insiste en que el chavismo ha desaparecido o que en Venezuela hay una dictadura, cuando es precisamente el pueblo el que sigue protagonizando y decidiendo su destino con plata en mano? Acá les leo, soy Saraí. Esto fue Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Y en este segundo segmento de Mundo Podcast nos adentramos en un escenario complejo: sanciones unilaterales, presiones externas y una guerra mediática implacable. Pero pese a toda esta campaña, el pueblo venezolano volvió a expresarse en las urnas. ¿Qué está en juego para el futuro del chavismo? ¿Y cómo lee el mundo esta nueva demostración democrática en Venezuela? En este episodio de El Mundo según Ramonet, el analista internacional les ofrece claves para entender el porqué, el contexto, los resultados y el mensaje que Venezuela envía al tablero geopolítico. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta semana hay muchos temas de los que hablar. La situación en Colombia, por ejemplo, con la condena del expresidente Uribe, por fin condenado, ¿verdad?
y la situación internacional, geopolítica, sigue este genocidio en Gaza. Hay una paz que se acaba de firmar entre Tailandia y Camboya. Podríamos hablar de muchos temas, pero hoy quisiera, porque estoy en Caracas y me encuentro en los estudios de Telesur. Este podcast no lo estoy grabando como siempre con mis propios recursos, sino que lo estoy grabando en estudio. Y es el 20º aniversario, aquí por eso tengo este logo aquí, es el 20º aniversario de Telesur. Telesur es este canal internacional que se creó bajo la idea, en la inspiración del comandante Chávez y del comandante Fidel Castro. Y hace 20 años, el 24 de julio del 2005. Entonces he estado aquí estos días en Caracas para celebrar esta fecha y a la vez les recuerdo que Telesur es el único canal, el único programa, plataforma de información que da un análisis muy diferente al que se impone en los canales dominantes de los medios internacionales. Telesur es el medio de combate de la mentira. Se combate la mentira en Telesur. Y por otra parte también quiero hablarles de lo que ha ocurrido aquí en Caracas y que he seguido yo muy de cerca, y que son las elecciones que han tenido lugar el domingo pasado. El domingo pasado, 27 de julio, hubo en Venezuela las elecciones locales, elecciones municipales. Eran las elecciones que vienen a cerrar el ciclo. El año pasado, el 28 de julio del 2024, hubo elecciones presidenciales. En la primavera pasada hubo elecciones de gobernadores y ahora eran elecciones locales, municipales. En Venezuela hay 335 municipios, 335 alcaldías y se elegían o reelegían a estos candidatos o candidatas, ¿verdad? Y por otra parte también había elecciones de concejales municipales, 2.500 concejales municipales. Era un debate importante porque a escala internacional, como saben, ha habido una serie de ataques contra la democracia venezolana después de la elección del presidente Nicolás Maduro el año pasado. Y en realidad este proceso electoral ha demostrado de nuevo que la democracia en Venezuela está muy viva. Una parte de la oposición golpista, la oposición violenta, la oposición que reclama intervenciones militares exteriores, hizo campaña para no participar, hizo campaña llamando a la abstención. Y por consiguiente, uno de lo que estaba en juego en estas elecciones era habría participación, habría más o menos participación que en las últimas elecciones municipales hace 4 años. Y pues el resultado ha sido muy explícito, muy evidente. Hace 4 años la participación fue de 41 y pico del electorado. Y en esta elección del domingo pasado, la participación ha sido de 44 y pico, o sea, más de 3 puntos de diferencia. La oposición violenta fracasó. ¿Cuáles son los resultados? Victoria de, digamos, el polo chavista, el gran polo patriótico, el PSUV, que es el gran partido que fundó el presidente Chávez, Partido Socialista Unificado de Venezuela. Y sobre las 335 alcaldías, 285 han sido ganadas por el chavismo, digamos, por las autoridades que gobiernan actualmente en Venezuela, y el resto, es decir, unas 60 no, porque había que calcular 200 más unas 50 alcaldías han sido ganadas por la oposición razonable, digamos, por la oposición que lo que quiere es trabajar, lo que quiere es la prosperidad de Venezuela, que están en desacuerdo con el gobierno, pero que no son golpistas, que no están pretendiendo cada mañana que haya una
una intervención exterior para derrocar al gobierno legítimo de Venezuela. Entonces, una gran victoria en un momento particularmente favorable en el que la economía va mejor, en el que el presidente Nicolás Maduro acaba de conocer varias victorias. Por ejemplo, evidentemente ha conseguido rescatar a los 252 jóvenes venezolanos, hablábamos de ello en el podcast de la semana pasada, los ha sacado de las cárceles, campos de concentración de Nayib Bukele en El Salvador, donde estaban secuestrados. También ha conseguido que las autoridades estadounidenses cedan sobre la posibilidad para una gran compañía multinacional norteamericana para que siga operando, Chevron, en el petróleo de Venezuela, lo cual da mucho oxígeno económico, y esta victoria pues viene en cierta medida a coronar esta serie de buenas noticias que ha recibido Venezuela en las últimas semanas. Así que esto es lo que le quería decir. Una de las noticias más importantes de esta semana en el mundo es la gran victoria del chavismo renovada en Venezuela, esta vez en las elecciones locales. Hasta la semana próxima. Llegamos al último segmento de Mundo Podcast, donde José Delgado conversó con el músico caraqueño Quique Segnini, multiinstrumentista, formado en las orquestas y con una propuesta propia que fusiona géneros de la música popular. Además de componer, Quique también canta y crea sonidos con identidad propia. Disfruten de esta entrega de Orbe Arte. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado. Un gusto saludarle. Le agradezco siempre, su conexión, que compartan, que comenten estos contenidos digitales que sacamos a través de las plataformas digitales de Telesur, este espacio, este canal tan hermoso, con unos contenidos siempre muy interesantes. Esta es una familia de podcasts y siempre hechos técnicamente por unos hermanos y hermanas que hacen un trabajo maravilloso. Hoy tenemos la visita de un músico caraqueño. Él es multiinstrumentista, formado en las orquestas, formado en la música popular, tiene sus propuestas propias, es un músico bastante inquieto y también compone canciones, canta muy hermoso. Él es Quique Segnini. Bienvenido, Quique. Mi hermano, gracias José, gracias. Oye, ya tenía ganas de estar aquí contigo, de verdad que sí, y bueno, y con todos ustedes, todo el equipo, las personas, el trato de todas las personas aquí en el lugar, increíble. Te han tratado bien, ¿verdad? Me han tratado muy bien, el mejor canal donde me han tratado, de verdad que sí, Y que puedes tocar tu música completa. Y puedo tocar mi música entera. Ajá, háblame de esa canción, de esa pieza con la que abrimos. Ah, sí, bueno, esa yo le llamo como el coro, esa se llama Aguacero, porque la hice junto a mi pareja, que es Nayale García, una cantante increíble que tenemos aquí en el país. Bellísima cantante. Sí, que bueno, tú la conoces, has cantado con ella, de hecho hasta han viajado y su música juntos, separada. Soy fanático de Beyoncé, de Naya y de ti, y de cuando hacen cosas juntos, también soy fanático de eso. Estamos buscando juntar los micrófonos completos para poder traer a Beyoncé. Todo el mundo. Desde el primer programa claro, estamos en eso. Oye, para 11 de esto, cuidado, entonces sí, la verdad es que con ella me ayudó un poco con los cantos y adaptar sobre todo los golpes, porque es un patanemo, pero es a 7.
es a 7/4. Ok. O es a 7/4 o es a 14/8. Ya esas cosas raras que empiezan a hacer los músicos experimentales. Como te guste. Entonces, la verdad es que yo traté de quebrar y de fractar, de construir el patanemo y armarlo en un 7 grande para poder hacer este riff de bajo con el que empieza el tema. Claro. Que es una adaptación de un canto gregoriano muy viejo. Ok. Digamos de la época, yo no sé de qué época será ese canto. Lo 1200, 1300. Probablemente, es muy, muy viejo y fue escrito para un coro de hombres. Okay. Fue escrito para un coro de puras voces masculinas. Entonces yo agarré esa línea que dice aleluya, 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 y le hice un riff de bajo. Tum, tum, tin, cacha, tum, tin, tum, ticu, tu, tin, cacha, tum, tin, cacha, tin. Y entonces un 7, claro. da 7 y nada. Por ahí me fui, ahí arranqué la melodía, hice que conversaran, como toco varios instrumentos, hice que conversaran las voces que siempre están más en mi cabeza, que es el flugelhorn o la trompeta y el trombón. Y bueno, y le di ese color con Naya de ese coro después al final, y de verdad que me trae ese y otros temas que estoy haciendo ahorita, fusionando nuestro ritmo con la armonía un poco más moderna y, claro. y tratando de jugar un poco con eso que es mío, porque yo soy de aquí. Entonces yo tengo todo... Claro. Tengo el espacio de aquí de Caracas. Y soy pues. de Caracas, sí, soy de Caracas y soy de Venezuela, y agarro los ritmos de este país, de cualquier ritmo de cualquier lado del país de donde yo soy, y juego con él. Y lo juegas con y otras juego cosas. con él y juego con otras cosas. Con jazz, con las que también me he criado, que ha sido el jazz, la música cubana y todo el desarrollo que tuvo el jazz en Latinoamérica. Cuando Dizzy Gillespie hizo su banda y hicieron Latin Jazz y mezcló ritmos de Brasil con jazz. Irakere, exactamente. Era impresionante. Era así. Ahorita se unieron de nuevo algunos músicos, compañeros de la ciudad de Miami, tocan en Irakere, porque la volvieron a armar ahora. Chucho Valdés. Claro. Armó Irakere de nuevo y están tocando y nuevamente. Están haciendo los temas de viejos, temas nuevos, grabaron un disco, van a grabar otro. Claro. Está interesante. Entonces el punto es que yo empecé a mezclar todo eso un poco con lo que yo había crecido, lo que escuchaba en casa, y bueno, me he sintetizado muchas obras últimamente que tienen que ver con esta mezcla de ritmos, de armonía, de jazz, que es con lo que yo más vengo trabajando desde hace por lo menos 10 años. Bueno, a propósito de eso, claro, veo ahí que hay toda una mezcla, como bien lo dices, de las músicas tradicionales venezolanas, de la música afrovenezolana, del jazz, del canto popular, más estas otras cosas que te llega el canto gregoriano, no sé qué. Y son, justamente quería hablar de eso, como de esa raíz tuya como músico, cuando descubres la música, cuando te descubres en la música, cómo es esa magia que pasa a este chamito ahí, el Quique niño, cómo descubre la música. Bueno, yo me encontré con la música muy joven porque nací en una familia de artistas. Los hombres de mi familia tenían varios de ellos, junto con otros compañeros, por supuesto que no eran solo de mi familia, pero la mayoría, y en la administración era del grupo Todos Estrellas, que era un grupo de gaita que hay aquí muy famoso, donde salieron muchos artistas y músicos maravillosos que luego tocaron en otras agrupaciones, luego más prominentes como Guaco y otras canciones. Sí, Armando Lovera hacía los coros, por supuesto que hacía los arreglos sí, vocales. Claro que sí. Llegó a estar el Rafael Pollo Brito, estaba también el Indio. Sí, ahí estuvo todo el mundo, ahí en Todas Estrellas fue Rolando Canónico. Exactamente, mira, imagínate. Gracias a todos y todas, un abrazo grandísimo. Orbe Arte, soy José Delgado, me despido hasta la próxima.
Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en el que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos, enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Les habló Andrea Romero, fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.